el licenciado Juan Antonio Guasán. Ustedes hablan, o sea, por ahí, por las redes sociales. Ustedes dicen, ¿dónde está Juan Antonio Guasán? Hay mucha gente no van a saber las redes sociales. Ahora, ustedes dicen el hijo de Consuelo, todos van a saber quién es Juan Antonio Guasán. Buenas noches, Juan Antonio Guasán. Te dejo para que salude a nuestros seguidores. Buenas noches, hermano. ¿Cuánto tiempo, Mucho tiempo que no venía al programa. Tú me tenías marinado. Buenas noches a todos tus televidentes, porque eso es televisión. Sí. Buenas noches a todos tus televidentes y a la gente que te sigue. Yo sé que tú eres una persona que tienes muchos seguidores y tienes un alto impacto en la sociedad a través de los medios de comunicación. Espero que esta entrevista sea buena y productiva y de buena información para la gente. Yo creo que sí, porque es que las personas que tenemos entrevistando como entrevistado tienen mucho conocimiento. No, eso no es verdad. Sí. Porque el que sabe de todo no sabe de nada. No. Pero yo sé que tú manejas mucho tiempo. Bueno, eso es otra cosa. Ahorita tú decías que... Escúchame, envíame el link para enviárselo el link de la transmisión actual. Sí, correcto. Lo decía ahorita que le teníamos abandonado porque nosotros creíamos que era que Juan Antonio Guasán no quería venir al programa. Entonces yo digo, bueno, yo voy a esperar que él te invite el vicio. Y aquí tenemos a y así fue, Y que vamos a empezar de inmediato con nuestro cuestionario, vamos a mandar vamos de inmediato con nuestro cuestionario de... pues tú me tienes un cuestionario. Es una batería de una vez, a plomo. De todo un profesional. Yo sé que este programa va a ser muy ameno. Además, mucha gente pues se van a sentir alegres, contentos con escuchar a Guasán, porque lo hemos tenido en otras oportunidades y ha sido todo un éxito. Muchas gracias. Sí. Guasán, de política. Vamos a empezar con política. Escúchame, yo no entiendo eso. ¿Cómo que yo no entiendo política? Yo digo que tú no entiendes. Los políticos siempre están en política. No quiero decir que no estás aspirando. O sea, no tienes aspiraciones a un cargo electivo. No, por el momento no. Pero yo tengo mis aspiraciones. Sí. O claro, yo aspiro a que Arturo Paga, por ejemplo, sea el próximo alcalde de Consuelo. Yo aspiro a que Leonel Fernández sea el próximo presidente de Consuelo. Yo aspiro a que Franklin Peña continúe en la senaduría, ¿verdad? Y en esos menesteres andamos. Pero los políticos siempre están en política, más no así en campaña. Una cosa es política porque la política es permanente y otra cosa es la campaña. La campaña se ejecuta cuando hay un periodo electoral cercano. Sí, lo que entiendo yo, y yo sé que entienden los consolenses, que Guasán en una oportunidad tuvo aspiraciones a la alcaldía. En dos ocasiones. Y en esta oportunidad, pues, ha excluido de la... ¿Por qué? Asuntos personales y profesionales. Recuerda que nosotros nos graduamos de Derecho y hemos enfocado toda nuestra atención en ese objetivo, en fortalecer la oficina, en fortalecernos desde el punto de vista profesional, en fortalecernos desde el punto de vista personal. Y en eso andamos. Yo tengo un lema, y es que hagamos una cosa por vez, como si eso dependiese de nuestra vida. Es el lema de Eugene Grace. Hagamos una cosa por vez, como si de esa cosa dependiese de nuestra vida. Guasán, ¿piensas tú que en los actuales momentos está apoyando, todos sabemos, al candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, y ahora en los actuales momentos hay una unidad, se llama Rescate RD. Rescate RD. Usted está apoyando a Leonel Fernández, a la presidencia. Yo siempre he sido leonelista. Yo soy del equipo de Leonel de hace más de 20 años, todo el tiempo. Yo nunca he estado en otro equipo presidencial que no sea el del doctor Fernández. A pesar de que pues, en el PLD también pertenecía. Por supuesto, siempre. Siempre he estado en el equipo del doctor Fernández. Yo soy leonelista de chiquitico, como dice el aguilucho. El doctor Fernández vino aquí al municipio de Consuelo. Mucha gente entiende que no le fue bien. ¿Cómo tú valoras esa visita?
Los contrarios siempre van a menospreciar las actividades de la oposición. Ese es su trabajo, esa es su labor. Nosotros entendemos todo lo contrario. Nosotros entendemos que fue una buena actividad contundente, un sábado en la mañana, ¿verdad? Donde la mayoría de la gente está trabajando. Nosotros elegimos un espacio muy grande, porque esa explanada no es para muchachos. Esa explanada hay que llevar 1000 y pico de personas, pero 1000 y pico de verdad, porque es un espacio abierto donde confluyen muchas calles y la actividad fue todo un éxito. La oposición siempre va a decir que está floja, que ese es su trabajo. ¿Y cómo ves tú la candidatura de Arturo Jabalero? ¿Tú piensas que Arturo podría convertirse en el alcalde del municipio de Hermosillo, a pesar de que tú sabes que todas las encuestas, el PRM, tanto a nivel de la presidencia o aquí en el municipio de Hermosillo, puedan a los candidatos? Tú lo has dicho, la del PRM. Las encuestas del PRM lo dan a todos ellos ganadores. Ellos no piden ninguno con las encuestas del PRM. Ahora, la situación real del municipio de Consuelo es calamitosa. No soy yo que lo digo. Ahora mismo yo venía manejando el vehículo y caí en el hoyo que está próximo a Ana Braudillo allí, que ya tiene un muerto. Ese hoyo tiene un muerto y ese muerto es del ayuntamiento. Ese muerto no es mío. Ese muerto es del ayuntamiento, porque ahí cayó una persona y se contrayó y se mató. Pero ni aún después de que una persona se mata en un hoyo que hay en una calle de este municipio, que no es un solo, que hay cientos de hoyos en la calle, porque las calles que los gobiernos anteriores, entre ellos los gobiernos del doctor Fernández, pavimentaron, este gobierno se ha encargado, este gobierno municipal, este gobierno central se ha encargado de destruir. Entonces ese hoyo donde yo caí hoy tiene un muerto y el hoyo sigue ahí. O sea, a pesar de que la gente se está matando, a pesar de que la gente se está accidentando, el ayuntamiento no mueve un dedo para tratar de solucionar problemas que son muy sencillos de solucionar. Y es por eso que no es que si Arturo va a ganar, es que hay que sacar a este hombre, porque ya es un cáncer que ha hecho metástasis, lamentablemente. Nosotros no tenemos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista del orden, desde el punto de vista de las obras, nosotros no hemos tenido avance. Nosotros tenemos un parque central que ellos lo presentan como un logro, pero un parque central que este pueblo lo pagó 3 veces. Un parque central que está en una demanda, en una litis en los tribunales, porque las autoridades tampoco guardaron la forma y la delicadeza para hacer contrataciones una paralela a la otra. Pero nosotros tenemos un parque infantil que es la vergüenza de este municipio, cerrado, que nos costó 23 millones de pesos en ese tiempo, y cerrado, lleno de hierba, eso da pena. Entonces, frente a una situación como esa, es la población que va a tomar la decisión de sacar a Juan del poder. ¿Qué piensas tú que hace falta en el municipio de Consuelo para su avance? Porque hay muchas personas que decimos de que para que continúe avanzando, somos avanzados, de acuerdo a mi entendimiento. ¿Qué piensas tú que hace falta, que hay que hacer para que Consuelo pueda tener un verdadero? Mira, paradójicamente, Consuelo desde el punto de vista de los espacios públicos, hace 30 años era más avanzado que ahora. ¿Por qué? Nosotros teníamos un parque infantil que funcionaba. Nosotros teníamos un parque central que funcionaba. Las calles de Consuelo eran más espaciosas todas, porque transitaban por ellas camiones grandes, nosotros decimos patanas, y los tractores. Y eso obligaba a que las calles fueran espaciosas. Pero una vez se dejó de transitar por camiones en las calles de Consuelo, inmediatamente la gente comenzó a construir hacia el frente, a invadir el espacio público. Y nosotros no hemos tenido autoridades que frenen eso, porque la gente entiende que construyendo más hacia afuera gana espacio. Y es todo lo contrario. Entonces nosotros tenemos que organizar el pueblo. Nosotros tenemos que tener un gobierno municipal que fiscalice y que organice el pueblo. No un gobierno municipal que sea gracioso con todo el mundo. Que cuando se muere alguien, aproveche el dolor ajeno para hacerse el gracioso y visitar a todos los muertos. O sea, a mí me parece una burla. A mí me parece una burla utilizar el dolor ajeno para hacerse el gracioso. Entonces, nosotros tenemos, ¿cómo puede avanzar el pueblo? Nosotros tenemos un pueblo que tiene muchísimas virtudes que no han sido explotadas. Y cuando yo era aspirante las expliqué. Nosotros somos la ciudad del mundo que más peloteros de grandes ligas ha dado. Y a eso no se le saca provecho. O sea, el turismo deportivo sería magnífico en Consuelo. Cooperstown, yo siempre digo, es una ciudad que no ha parido un pelotero de grandes ligas, ni uno. Y recibe millones de turistas al año. ¿Y por qué nosotros no tenemos un museo del béisbol? Que yo se lo planteé un momento al doctor Fernández, le entregamos al doctor Fernández en una actividad en Consuelo un plano del diseño
del Museo de Béisbol que debió haberse hecho en Consuelo y este gobierno decidió construirlo en San Pedro de Macorís. ¿Y por qué? Porque si nosotros somos el epicentro del béisbol de la República Dominicana y del mundo, Consuelo se merecía ese monumento, ¿verdad? Ese museo del béisbol que atraería a muchísimos turistas. Entonces nosotros podemos desarrollar el turismo deportivo, pero nosotros tenemos un río que tiene un muelle y eso no se explota. Nosotros estamos a la orilla de una de las carreteras más importantes de este país y no lo explotamos. Cuando la gente del Ceibo, de Atomayor, de Miche, de Sabana de la Mar, hasta de Higüey, de Bávaro, que cruzan por esta carretera, cruzan por aquí, creen que eso era un batey, ellos se sorprenden cuando entran al pueblo y dicen, por un pueblo grande, es un pueblo grande descuidado. Cuando tú vas a entrar, por ejemplo, que viene de San Pedro, a la calle de este municipio por Cienfuegos, es adivinando que uno tiene que entrar porque no hay señalización. Y se han producido muchísimos accidentes. Entonces nosotros tenemos que organizar el pueblo. Tenemos que hacer las obras que necesita el pueblo para su avance. Y está demostrado que con este gobierno municipal es imposible, porque ya él tiene 4 periodos. Él ha demostrado que es incapaz de organizar, de crear las obras que necesita el pueblo, etcétera. Por ejemplo, ocurrieron catástrofes ambientales en estos días, unos aguaceros. Y el día de los aguaceros había un negocio lleno de gente aquí, en un momento en que se debió haber tomado una decisión como administración y decir no debe haber nadie en la calle. Porque el COE dijo, después de las 12 del mediodía no debe haber nadie en la calle. Pero el ayuntamiento desoyó eso. El ayuntamiento ignoró eso. Y después que había pasado la tormenta, entonces vienen y cierran los negocios. Contraproducente, un asunto ilógico, irracional. Y es por eso que el pueblo de Consuelo tiene que tomar la decisión de sacar a este hombre del ayuntamiento. Y ese será el primer triunfo de la fuerza del pueblo en febrero 18 del año que viene. Entonces, nosotros vamos a una pausa comercial que vamos a regresar. Excelente. Brady Motors les desea a su clientela y toda la comunidad de Consuelo una feliz Navidad y próspero año nuevo 2024. Brady Motors es la grandota en repuestos de motores y pasola en Consuelo. Brady Motors está ubicada en la calle principal de la comunidad de Consuelo. Brady Motors. Secretaría Legislativa depositando el proyecto de ley que prohíbe la discriminación al acceso al mercado laboral a personas en edad productiva. Eso lo hacemos porque ya por experiencia, cuando la persona aún con sus condiciones físicas y mentales y profesionales y técnicas ya llegan a 50 o 60 años, definitivamente el mercado laboral no excluye. Nosotros entendemos que todo aquel que físicamente pueda demostrar y mentalmente que está en condiciones profesional y técnica para desempeñar una función, pues debe ser acogido a la función que vaya a solicitar. Porque en los países desarrollados como Estados Unidos, Europa, todas las personas pueden ir al mercado laboral, solo importa su capacidad física y mental y las condiciones que tengan para desempeñar una función. ¿Qué le dejamos a esas personas que con 60 años de edad, con plena capacidad técnica y profesional y física y mental, le dicen que no pueden ser aceptados para una plaza de trabajo? Entonces nosotros queremos contar con el voto favorable de los legisladores de todas las bancadas para que ese proyecto pueda ser aprobado y que todos nosotros nos vemos en ese PER, porque todos vamos pensando vivir más de 50 o 60 años. Esperamos que sea aprobado este proyecto. Aquí, señores, en ese espacio conectado con Frank y con nuestro entrevistado especial de esta noche, señores, especialísimo. Gracias. El hijo de Consuelo, que está con todos nosotros. En su espacio de esta noche, conectado con Frank, y estamos en víspera ya de Nochebuena. De ahí. Estamos a 22, ¿verdad? A 22 de diciembre. 22. Ya el domingo estaremos buscando una buena almuerzo. Cena. Sí,
sí a cena. Y digo, almuerzo también, porque... Al mediodía se hace un locro de carne de cerdo. Exacto. Es la tradición Al dominicana. mediodía un locro de carne de cerdo. ¿Lo hacen allá también? Oh, sí, claro, claro. Sí. Y entonces luego viene la cena. Pero, ¿y cómo te acaba todo eso, Guasán? El almuerzo, un locro de carne de cerdo, que yo sé que tú comes mucho. No comía mucho. Allá lo comes. No, no, yo he controlado mucho eso. Pero antes de ello, le dije a dos compañeros de Superación 96 Sí. que los iba a saludar. Nereida Castro Robles, mis saludos, y al doctor Magdaleno Consoros. No sé si me estarán viendo. Mis saludos, y les dije a ellos que le iba a dedicar esta corbata Ay, qué bien. esta noche, que nunca la había usado, Qué bien. que me la regaló mi amiga Yesenia. Bueno, Sí, pero la corbata está bonita, ¿eh? oh, muchas gracias. Yo recuerdo, Guasán, que en uno de los programas tú participaste cuando nosotros teníamos nuestras transmisiones en Guamita, ¿no? Guamita. Sí, transmitíamos ahí en Guamita cuando nosotros comenzamos. Sin instancia, Guasán, todos saben que el primer programador del programa, como nosotros. Uno sabía. Sí, sí. El primero, en Consuelo, yo parte de San Pedro también. Tenemos dos placas de reconocimiento ya que nos han entregado. Felicidades. Sí, y nosotros siempre decimos que no somos el número uno en las redes, pero sí el primero y lo hemos mantenido. Qué bien. Sí, ya vamos para 9 años. Sí. Muy bien, y Basay nos llevó un año con esa corbata que todavía no somos mantenidos. Ah, muchas gracias. Sí. Te voy a regalar otra. Ah, bueno, ok. Para la próxima entrevista te voy a traer otra. Ok. Públicamente. Ya miren, es público, esa corbata tiene que venir. Basay, vámonos a la política nacional, hablamos de la municipal. Ahorita tú decías que el partido de gobierno hablaba de que ellos están delante. Están delante en la candidatura presidencial y en muchísimas de las congresuales y municipales. ¿Cómo ves tú estas encuestas? Son publicadas en los medios de comunicación, siempre dando al gobierno de la guerra. Bien, es una muy buena pregunta. Nosotros podemos resumir eso diciendo que este gobierno está gastando, pueblo dominicano, más de 8.000 millones de dólares en propaganda. Y dentro de esos 8.000 millones de pesos corrijo, más de 8.000 millones de pesos en propaganda. Dentro de esos 8.000 millones de pesos están las encuestadoras y los medios de comunicación que ellos pagan para tratar de mantener una percepción y unos niveles de popularidad del presidente solamente a base de nubes y a base de nebulosa y a base de humo, porque realmente el gobierno no tiene realizaciones que mostrar. Y es por eso esa gran inversión, gasto, desperdicio de dinero, que puede muy bien haberse construido muchos hospitales, muchas calles, muchas escuelas con ese dinero. Fíjense que este gobierno no tiene escuela nueva que exhibir, no tiene obras importantes que exhibir, a pesar de que es el gobierno que ha endeudado el país de forma lamentable, porque para mí ese es el daño más grande que se le está haciendo a este país. Un endeudamiento externo que ellos criticaban de forma férrea, un endeudamiento externo desbordado. Pero ¿para qué estamos cogiendo prestado? Porque si tú me dices, bueno, de esos 30.000 millones de dólares que en 3 años y pico, 30.000 y pico de millones de dólares que el gobierno ha tomado prestado, si tú me dices, mira, nosotros tenemos esta obra que exhibir, nosotros tenemos una planta eléctrica que exhibir, nosotros tenemos una autovía, un puente, nosotros tenemos, por ejemplo, en el orden de la educación, tantas aulas construidas, etcétera, en el orden de la salud, ¿verdad? Tantos hospitales, etcétera, pero el gobierno no tiene realizaciones. Hemos endeudado el país de forma grosera para gasto público, porque todos los PRMistas ganan mucho dinero. Todos los PRMistas ganan mucho dinero. Cualquier PRMista, gente que no tiene ni siquiera categoría de dirigente, gana 100 y pico mil pesos. Wow. Cualquiera. Wow. Ellos han endeudado el país, por yo no decir que están haciendo otra cosa con el dinero, sí, porque han aumentado dramáticamente el gasto corriente. Entonces, si tú me dijeras, bueno, hemos endeudado el país para fines del desarrollo de la infraestructura, de la educación, del arte, de la cultura, pero nada,
Nosotros no tenemos ningún avance que exhibir. No tenemos ningún avance que exhibir de este gobierno. Este gobierno no tiene ningún avance. La República Dominicana no ha avanzado nada, todo lo contrario. Ha retrocedido en este gobierno. Hay muchos políticos del partido de gobierno que dicen que Leonel Fernández está aspirando a la presidencia de la República cuando Leonel Fernández, las empresas del Estado, cuando fue gobierno, la privatizó toda. A mí me gustaría que tú hables con relación a esto, porque hablamos mucho que no tenemos la información acabada con relación a ese tema. Bien, lo primero que tengo que decir es que con respecto a esa campaña que se le ha montado el doctor Fernández, él ha sido presidente 2 veces después de eso. O sea, Leonel ganó en el 2004 después de esa campaña y 2008. Lo que significa que esa campaña no ha dado resultados. Porque es una campaña que no ha parido los frutos que la oposición ha querido. Es lo primero. Lo segundo es que la crisis en el sector azucarero venía cuajándose desde mucho antes de ahí. Por ejemplo, Santa Fe no muele desde los gobiernos de Balaguer. Por ejemplo, cuando tú verificas en Latinoamérica, en Cuba, habían 200 y pico de ingenios y solamente quedan 12. Porque el principal cliente del azúcar en República Dominicana era Estados Unidos y se convirtió en el principal productor del mundo. Entonces, el azúcar nuestra no era para comérnosla, el azúcar nuestra era para exportación. Fíjese, yo nunca he estado de acuerdo con que se enajenen bienes públicos, pero se ha vendido la idea de que Leonel vendió los ingenios. Leonel no vendió ingenios, se capitalizaron los ingenios, continuando siendo de propiedad estatal. Una capitalización. ¿Qué significa? Lo que significa es que hubo una inversión del sector privado en el sector azucarero, tratando de buscar una salida a la crisis que se avecinaba o que ya estaba encima del sector azucarero. Esa es la realidad, se puede verificar. Y tengo que decir que la capitalización de las empresas del Estado fue llevada a cabo mediante ley 141-97 del año 1997, donde el Congreso era de mayoría PRDista y reformista, y que Balaguer y Peña Gómez estaban vivos. O sea, el doctor Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez aprobaron que el sector privado inyectara capitales al sector público en ese momento, porque estaba en la agenda de gobierno de los tres. Pero han tomado un discurso y han cogido de ingenuo, si se puede la palabra, a mucha gente que vive repitiendo lo que dice en un discurso que, como te dije anteriormente, no ha tenido éxito. Bueno, en torno a lo que han sido los sometimientos de los funcionarios del pasado gobierno de Danilo Medina, ¿tú crees que ha tenido realmente la importancia de todos los sometimientos que ha hecho el gobierno del partido de gobierno a los exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina? Yo creo que en términos de calidad la justicia ha retrocedido. ¿Y por qué? Y explico. ¿Ha retrocedido? Pero claramente. ¿Por qué? Cuando tú utilizas la justicia, cuando un poder paralelo, porque recuerde que el Poder Judicial es un poder independiente. Hay 3 poderes en el Estado: el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Y cada uno de los poderes tiene autonomía, personería jurídica y es independiente. Pero cuando el brazo del Poder Ejecutivo pasa a controlar con fines políticos la justicia para tratar de apagar la luz o disminuir un grupo político, entonces hay un retroceso del aparato judicial en la República Dominicana. O sea, se ha utilizado evidentemente el aparato judicial para perseguir a un solo grupo político. ¿Y por qué yo digo eso? Fíjense, como usted hizo la pregunta, la formulada de forma brillante, al grupo del gobierno anterior, la gente de alrededor del presidente. Eso significa que aquí no hay más corruptos. Eso significa que en 400 y pico de ayuntamientos no hay corrupción. Eso significa que tampoco hay corrupción en los administradores de la cosa pública, ni en ninguna dirección general, de ningún gobierno anterior, porque fue claramente con un objetivo político que se persiguió. Y eso debilita la institucionalidad y debilita entonces el aparato judicial. Vamos a otra pausa comercial y regresamos en breve. Excelente.
en nuestra comunidad de Consuelo de Mercurio Baldechó. Aquí hay algunos clientes que van a hablar con relación al servicio de Mercurio Baldechó. Adelante, David. Sí, mi hermano, oye, esto es imparable. Aquí en esta peluquería, oye como esta peluquería, la esencia de Consuelo. La esencia. Esto es fuera de serie. Aquí todos los verdugos de aquí de Consuelo tienen que frenar aquí. Perfecto. Nítido. Perfecto. Estamos bien, ¿verdad? Estamos recortando. De Mercurio, el chamaquito la tiene, de verdad hay que darse en el hotel. Venga para acá, ponen para acá todito. Así es. Así hay otros clientes por aquí. Haga su turno, que aquí viene todo el mundo, ¿ok? Mercurio Baldechó. El Mercurio Barber Shop en la calle 5 del barrio Habana. Visite a Mercurio Barber Shop. ¿Cómo está? Dime a ver cómo va todo. Vamos a aprovechar que tú estás aquí, Francisco. Prende tu cámara para desearle feliz Navidad y próspero año nuevo a nuestro municipio, la gente del municipio de Consuelo, gente trabajadora y educada, la cuna del deporte, de la educación. Aquí estamos en nuestro municipio, deseándole feliz Pascua y próspero año nuevo. Bendiciones. Bueno, aquí estamos de nuevo en su espacio conectado con Frank. Y estamos, señores, como yo repito, con el hijo de Consuelo, Juan Antonio Bazán, un hombre que no tiene desperdicio. Ahí no hay desperdicio. Gracias. No hay desperdicio. Bueno, nos vamos a ir ahora a los asuntos internacionales porque pasando vida, yo le decía ahorita y es lo que dije sin astancia, pero el hombre domina muchas cosas. Muchas gracias. Sí. Yo quiero que tú me hables, Bazán, con relación al conflicto que tenemos en Ucrania y otro país, Rusia. en Rusia. Estaba escuchando que como que se está buscando un entendimiento, pero sigue el bombardeo. Ahora con relación a eso, a ese tema, ¿qué está pasando? Lo primero que tengo que decir a la teleaudiencia es que el primer enemigo de la guerra es la verdad. Eso significa que a través de los medios de comunicación usted nunca se va a dar cuenta de por qué se está peleando en un lugar. Jamás. Mientras más medios de comunicación, mientras más noticias usted vea, más confundido va a estar. Porque la propaganda fluye precisamente de uno y otro bando a través de los medios de comunicación. Y es por eso que la gente tiene tantas lagunas. Es por eso que la gente tilda de malo a uno o a otro grupo. Para analizar la política, necesariamente hay que analizar los intereses que la envuelven, obligatoriamente. Y nosotros nos encontramos en un momento en que hay una nación que controlaba de forma hegemónica el mercado de la industria a nivel mundial, que es Estados Unidos. Pero vemos otra nación que ha venido creciendo y desplazando a esa nación de los primeros lugares desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la fábrica, desde el punto de vista de la venta, desde el punto de vista del control político a nivel internacional, que es China. Entonces, ese conflicto entre Estados Unidos y China tiene un epicentro, tiene un escenario que es Ucrania. En Ucrania, los rusos no están peleando por un pedazo de tierra, como lo quieren dar a través de los medios de comunicación. No, no es así. Es por la hegemonía. Los rusos promueven una multipolaridad, o sea, que los países tengan la autoridad y la autonomía y la soberanía de incorporarse de forma igualitaria en el mercado internacional. Un espacio. Ellos reclaman un espacio. Pero recuerde que el principal proveedor de energía, llámese gas natural y petróleo, de la Unión Europea hasta hace 2 años era Rusia. Pero Estados Unidos quería desplazar a Rusia de ese mercado importante. Al venir perdiendo Estados Unidos espacio frente a China y su economía decayendo,
vio en Europa un mercado importante para venderle gas y petróleo. Y de ahí, entonces, que los norteamericanos desarrollan este conflicto hace 10 años, no hace 2 años, hace 10 años en Ucrania. Le dieron un golpe de Estado a un presidente en 2014 llamado Víctor Yanukovych, que era un presidente prorruso, e instalan entonces a Poroshenko, que es un presidente pro-occidental, pro-norteamericano, y comienzan entonces una guerra a través de los medios de comunicación, e inicia a partir del golpe de Estado en 2014 una guerra civil en Donbass. El Donbass es la parte oriental de Ucrania, porque los pueblos de Donetsk y Lugansk no reconocen al nuevo presidente como legítimo, porque es un presidente de facto, el presidente que instaló los intereses occidentales. Y entonces inicia en 2014 una guerra civil. Recuerden, o no recuerden, no sé si la audiencia lo conoce, en Donbass el 90 y pico % de los ciudadanos de Donbass son rusos y prorrusos, de Ucrania, porque hace 30 años Ucrania y Rusia eran el mismo país. Entonces en 1991 Ucrania declara su independencia de la Unión Soviética. Ellos son eslavos, o sea, tienen la misma religión, el mismo idioma y el mismo grupo étnico. Para que se entienda esta diferencia entre, por ejemplo, República Dominicana y Haití, ¿por qué es tan difícil unificar estos dos pueblos, República Dominicana y Haití? O porque nosotros no creemos en el mismo Dios, porque no hablamos el mismo idioma y porque nosotros no tenemos la misma cultura. Y desde el punto de vista racial somos un poco diferentes. Y eso hace imposible que haya una fusión de los dos estados. Pero entre Ucrania y Rusia eso no existe. Porque ellos son el mismo grupo étnico, son eslavos, son cristianos ortodoxos, ambos, aunque Ucrania declara, después del conflicto, promueve el cristianismo occidental, ¿verdad? Que tiene su sede en Roma, porque el cristianismo de los rusos ortodoxos tiene su sede en Moscú. Entonces, al ser el mismo grupo étnico y al ser cristianos los dos, entonces significa que es un grupo étnico y son dos países que son lo mismo, aunque uno haya declarado su independencia del otro hace apenas 30 años. Entonces, la mayoría de los ucranianos del Donbass son gente que quieren una relación buena con Rusia y comienzan a combatir a ese gobierno instalado por los intereses occidentales. Y comienza una guerra desde hace 9 años. La guerra tiene 9 años. Los rusos han venido denunciando la masacre que se ha llevado en contra de los mismos rusos de Ucrania, de parte del gobierno de Ucrania en Donbass, denunciándolo por todos los medios de comunicación. Ustedes lo pueden buscar. ¿Desde cuándo viene el conflicto en Donbass? Después del golpe de Estado, Víctor Yanukovych, en 2014. Entonces los rusos, para concluir, finalmente, porque le estaban armando un asunto grave, con laboratorios químicos, armando a los ucranianos. Ucrania es un punto débil de Rusia. ¿Por qué? Porque son tierras bajas. Lo que significa son tierras planas, son tierras difícilmente defendibles. Es a través de Ucrania que los rusos han sido invadidos en 2 ocasiones. Los invadió Napoleón Bonaparte a través de Ucrania y también los invadió Hitler a través de Ucrania. Porque las tierras del norte, de los montes Cárpatos, son muy altas. Es imposible de dominar una invasión a través de ahí y a través de Ucrania. O sea, Ucrania para los rusos es un punto neurálgico, es un punto débil y ellos no van a negociar nunca su relación política con los ucranianos. Nosotros vamos a una nueva pausa, señorita, entonces, muy explícito usted en sus explicaciones. Vamos a hablar ahorita entonces de Gaza y Israel. Que también Está caliente. Sí, está caliente. Volvemos en breve con su espacio conectado cultural después de esta pausa comercial. Bienvenidos a Electromuebles Biomal, la tienda con la exhibición más grande de muebles y electrodomésticos. Aquí encuentras estufas, neveras, lavadoras, aires acondicionados, televisores de todas las marcas y el tamaño de su preferencia, juego de sala, comedor y aposento. Además, repisa, espejos, cuadros, lámparas preciosas, la mayor variedad de adornos para decorar tu hogar. Solo aquí, en la tienda número 1 de todo el este, Electromuebles Biomal, donde nunca decimos no hay.
pedacito de Israel y Ucrania, tú lo puedes cortar. Sí, sí. Y el día que tú no vayas a transmitir, tú lo cuelgas. Claro. Sí, sí. Vamos a hacer eso. Bueno, aquí estamos, señores. Aquí estamos de nuevo en los espacios conectados con Frank en las redes. Y como acordado, vamos a hablar ahora en relación a otro conflicto que hay, otra guerra también que hay entre los dos países, Gaza y Israel. Bueno, nosotros queremos saber tu entendimiento en torno a ese conflicto que hay en esos países. Bien, tengo que repetir que el primer enemigo de la guerra es la verdad. Sí. A través de los medios de comunicación, la ciudadanía no se dará cuenta nunca de por qué el conflicto. ¿Por qué el conflicto? Nosotros vivimos en República Dominicana. Y en República Dominicana, a través de los medios de comunicación, porque aquí no se hace periodismo internacional. Aquí se repite el periodismo que nos sirven desde Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene sus intereses en Medio Oriente. Tú dices que aquí entonces lo que hace es periodismo nacional. Exactamente. Todo nacional. Solo nacional. Las noticias internacionales que ven los dominicanos, la ven o de CNN, o de Univision, o de Fox, etc. Nosotros no, en este país no se produce noticia internacional. No, es la noticia que nos sirve. Nosotros somos repetidores. En consecuencia, como son intereses, los norteamericanos van a presentar una versión de su interés sobre los conflictos internacionales. Y es por eso que la mayoría de la población no domina la realidad de los conflictos. Y es por eso que la mayoría de la población está de acuerdo con que los israelíes estén masacrando a los gazatíes. Está de acuerdo, la mayoría de los dominicanos de forma sin información, ¿verdad? Están apoyando a que hayan muerto ya más de 10.000 niños desde el 7 de octubre hacia la fecha en Gaza. ¿Usted sabe lo que es 10.000 niños en un mes y pico? Entonces, ¿pero por qué viene el conflicto? Tengo que decir que no es una guerra, porque la guerra es una figura política que se da entre dos estados y entre dos ejércitos formales. O sea, un ejército enfrenta a otro. La guerra tiene sus pautas, la guerra tiene sus reglas. Y se están violando en Gaza todos los elementos de la guerra y de las regulaciones internacionales y de las leyes internacionales de la guerra en Gaza. Porque se está atacando sistemáticamente a la población civil. No es un ejército, por ejemplo, en Gaza hay un gobierno, hay un grupo que gobierna, que es conocido Hamas. Hamas es un grupo que nace para administrar Gaza en 1987, que los medios de comunicación tradicionales lo venden, lo presentan como un grupo terrorista, pero es un grupo para defender los derechos de los palestinos en Gaza. O sea, para ver si yo estoy entendiendo, la guerra no es entre soldado y soldado. No. No. Entre un grupo insurgente, que es Hamas, que lucha. Hamas nace como consecuencia de los abusos del gobierno israelí. Pero ¿cómo llega a fundarse un Estado de Israel en Palestina? Porque, de hecho, Israel es un Estado impuesto desde Occidente. Un Estado impuesto. Voy 100 y pico de años atrás. A mediados de 1800 nace el sionismo. Porque después de la industrialización que se da a cabo como epicentro en Inglaterra, los judíos desarrollan un gran poder económico e industrial. Ese poder económico e industrial, la batería, desarrollan ese poder económico e industrial. Ese poder económico e industrial, entonces, provoca que ellos funden el sionismo. El sionismo es un movimiento que busca un Estado para todos los judíos del mundo, porque ellos estaban dispersos en el mundo entero, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Rusia. Entonces los judíos desarrollaron el sionismo con el objetivo de desarrollar un Estado para todos los judíos, una tierra para todos los judíos. Ellos no tenían tierra, ellos tenían miles de años vagando en el mundo.
tengo que decir que donde hoy está el Estado de Israel, estaba bajo dominio antes de la Primera Guerra Mundial del Imperio Otomano. Los norteamericanos y los europeos ambicionaban fraccionar el Imperio Otomano en varios países. Y de ahí nace el acuerdo de Sykes-Picot. Los televidentes pueden buscar acuerdo de Sykes-Picot, que son dos diplomáticos, uno francés y el otro inglés. Entonces, Iglesia, vamos a seguir en ese mismo tema. Nos vamos a una pausa comercial. Vamos a regresar en breve con la conclusión del programa, pero con la conclusión de ese tema de la desarrollo. Centro Fotográfico Adolfo Tomán te ofrece los servicios fotográficos, llaveros, cuadros de todos los tamaños y fotos para toda la ocasión, en el estudio y a domicilio. Visítanos ya. Estamos en la calle Anacaona número 83, celular 809-634-36-7. Centro Fotográfico Adolfo Tomán. Bueno, seguimos aquí, señores, espacio conectado con Israel. Seguimos con el tema que estamos desarrollando. Estamos entre Gaza y Israel. Palestina e Israel. Sí, Palestina e Israel. Entonces me estaba refiriendo al acuerdo de Sykes-Picot, un acuerdo entre un diplomático francés y un diplomático inglés. ¿Qué buscaba ese acuerdo? ¿Qué se plasmó en ese acuerdo? Ese acuerdo fue una traición. Se le prometió a todos los árabes una nación árabe para todos. Y es por eso que ellos entonces combaten desde adentro al Imperio Otomano, que dominaba toda esa área del Medio Oriente. Pero realmente entre Francia e Inglaterra se iban a repartir los territorios donde está Siria, Damasco, donde está Israel, donde está Palestina, realmente. Donde estaba Palestina, porque Israel no existía. Entonces se produce en 1916 el acuerdo de Sykes-Picot para repartirse, como dije, entre Francia e Inglaterra ese territorio. El área donde está Israel cae bajo control de Inglaterra. Y bajo control de Inglaterra se produce la Declaración Balfour. Lord Balfour era un noble inglés que declara que en territorio palestino se iba a fundar una nación israelí en 1917. Y comienzan entonces la migración de los colonos judíos hacia tierra palestina. Ustedes saben lo que ocurre, porque aquí ocurrió en 1822 la migración de los haitianos del gobierno haitiano para acá. Eso provocó entonces guerra entre haitianos y dominicanos. Y pongo ese ejemplo para que la gente entienda qué provoca que haya una migración de un grupo extraño a invadir tierras propias. Entonces se produce un éxodo de los judíos hacia tierra palestina. Los palestinos comienzan entonces una lucha, porque comienzan los disgustos, y después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, la ONU resoluta la creación de dos estados, uno israelí y uno palestino. Los árabes lo rechazan en 1947, pero en 1948 David Ben-Gurión declara el Estado de Israel y al otro día entonces le declaran la guerra los árabes. Es la primera guerra entre árabes e israelíes, que la gana Israel con el apoyo de Estados Unidos y de los países europeos. Y es por eso que la gana la guerra, porque
Israel funciona como una base de control del Medio Oriente para todos los países del área, para tratar de controlar el área donde hay petróleo, porque son los intereses los que priman en la geopolítica y en la política también. Entonces se declara al otro día la guerra y la gana Israel. Entonces, el conflicto nace porque los israelíes, que es un estado impuesto en tierra palestina, los palestinos lo rechazan. Y ellos han venido desplazando cada vez más a los palestinos y sacándolos, ¿verdad?, de sus tierras, demoliendo sus casas e instalando colonos judíos. Y eso es lo que provoca que haya, desde 1948 hasta la fecha, un conflicto entre israelíes y palestinos. Eso no tiene miles de años, como no han querido presentar por asuntos bíblicos. Porque Israel, en la Biblia, no es un estado, es un pueblo. Es un pueblo creyente de una religión, no es un estado. Y ahí viene la confusión. Israel es un nombre elegido por los sionistas para vincularlo al sentimiento religioso. Y es por eso que la mayoría de los dominicanos entienden que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Todo el que cree en Dios es pueblo de Israel. Porque lo que vincula al ser humano con Dios es la creencia. Licenciado, vamos ahora a hablar con relación a venimos como ella viene de atrás. Nosotros vamos a venir ahora de atrás. Vamos a hablar con relación al tema que nosotros vemos a día, la pueblo con un papá que está más cerca de nosotros, más de ti. Ese conflicto, ¿cómo usted ve ese conflicto que tenemos los mexicanos y la comunidad dominicana? ¿Y piensa usted que podemos superar? Por supuesto. Pero lo primero que hay que señalar es que nosotros tenemos un estado de guerra con Haití desde la creación de la República. Un estado de guerra. Un estado de guerra. ¿Por qué yo digo eso? Porque la guerra no es solamente batalla bélica. La guerra tiene sus formas. La guerra cambia, muta, adquiere formas diferentes. Entonces, después de Solouk, que fue el último gobernante haitiano que trató de invadir la República Dominicana desde el punto de vista militar, los haitianos han cambiado la metodología de controlar el territorio dominicano, y es a través de la invasión pacífica. Invasión pacífica que en todos los episodios de la vida republicana en República Dominicana nosotros hemos tenido conflicto con los haitianos. Pero los últimos años, después de la matanza de 1937, recuerden que en 1936 es que se delimita definitivamente el conflicto fronterizo entre haitianos y dominicanos. El presidente Trujillo forma una comisión y el presidente Estenio Vincent de Haití forma una comisión y negocian, ¿verdad?, definitivamente el límite fronterizo entre República Dominicana y Haití. Entonces, el gobierno dominicano declara que todos los haitianos, en 1937, que todos los haitianos que estén en condición ilegal, que fueran a su territorio. Los haitianos ignoraron esa advertencia. Y el gobierno dominicano, el gobierno de Trujillo en ese momento, ordenó que los que no se fueran a la buena, se lo llevaran a la mano. Y por eso se produce, entonces, la matanza de 1937. Lamentable matanza de 1937. Pero es una consecuencia de la guerra. Como dije, la guerra cambia, muta sus formas. Entonces, los haitianos hasta 1937, en su constitución, tenían que la isla era una e indivisible. Hasta 1937. Pero en la conciencia colectiva de los haitianos, este territorio les pertenece. Y nosotros entonces hemos tenido ese conflicto. Pero los haitianos, en el tiempo, han sabido convivir de forma relativamente pacífica en su lado y nosotros en el nuestro. La República Dominicana, a principios de, en el primer tercio del siglo pasado, el siglo XX, comenzó un proceso de desarrollo acelerado, diferenciándose desde el punto de vista del desarrollo económico y humano de los haitianos, lo que provoca entonces un éxodo de la fuerza laboral, porque es natural que cuando hay un país que desde el punto de vista económico es más débil que otro y hace frontera terrestre, el más débil emigra hacia el más fuerte, buscando más calidad de vida. Y es lo que produce el éxodo haitiano. Los dominicanos hemos venido entonces utilizando, demandando
mano de obra haitiana para trabajos que ya los dominicanos no hacen. Por ejemplo, el corte de la caña. Por ejemplo, las labores de la construcción. Porque los dominicanos, ya como tienen otro nivel de vida, entonces se dedican a labores de comerciales, profesionales, etc. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno dominicano para tratar de solucionar el conflicto fronterizo? El más reciente, por la construcción del canal. El canal no es un elemento nuevo. El gobierno dominicano tiene información, se han firmado acuerdos con relación a ese canal y nos lo quieren presentar como que es un elemento nuevo. Y se ha administrado de manera torpe el conflicto del canal. Nosotros debimos haber apoyado desde el punto de vista del estudio fáctico de la construcción del canal, hacer los estudios y continuar con las negociaciones de 1928-29, creo que hay un acuerdo entre haitianos y dominicanos con relación a la administración de las aguas. Porque el río Masacre no es el único río que atraviesa o que nosotros compartimos con ellos. Y es presidente, que acaba de mencionar que la República Dominicana ha firmado acuerdos con Haití, la ciudad de Masacre. ¿Y quién lo firmó? ¿Y este gobierno o el gobierno pasado? Bien, con relación al río Masacre, recuerde que el Masacre no es un río binacional, es un río fronterizo. Se convierte en río binacional en 8 kilómetros, porque entra Haití y cruza como 8 kilómetros el territorio haitiano, pero vuelve a territorio dominicano. Es un río prácticamente fronterizo, diferente al Altibonito, y nace en tierra dominicana y muere entonces, la parte más importante de ese río, muere en Haití. Entonces es un río binacional. En República Dominicana, entre República Dominicana y Haití, se han firmado tratados de la administración de las aguas desde hace más de 70 años. Tratados que dicen cómo deben administrarse las aguas de los ríos y de los ríos fronterizos y de los ríos binacionales. Y eso está plasmado ahí. La construcción del canal evidentemente viola esos acuerdos. Pero el gobierno dominicano ha pintado como que el canal se comenzó a construir hace 3 meses. Ese canal se construyó con cemento dominicano, con varilla dominicana, con hierro dominicano y hasta con maquinarias dominicanas. Entonces, ¿por qué yo digo que se ha administrado torpemente? Cuando usted tiene un conflicto entre dos países, usted tiene que ir agotando paso a paso los métodos y las herramientas diplomáticas. Como usted de golpe y porrazo envía soldados a la frontera y cierra la frontera, haciéndole un daño a la economía de este país, porque Haití es nuestro principal socio comercial después de Estados Unidos. Los haitianos se comen los huevos que nosotros producimos, los plásticos, el hierro, el cemento, la comida, todo. Entonces, usted está cerrando la frontera sin agotar otros caminos. Está dando última ratio de primera, como decimos el derecho internacional. Usted dio el último golpe como de primero, ya no tiene margen de negociación. Usted no va a evitar que los haitianos dejen de construir ese canal porque usted cierre la frontera. Al contrario, el gobierno dominicano unificó a los haitianos en torno al canal, radicalizó su posición y no tiene margen entonces de negociación. ¿Qué queda? Va a ser una derrota la apertura definitiva entonces de la frontera, porque el canal se va a quedar y la frontera se va a abrir, pero ya la producción nacional fue afectada. Entonces, se ha manejado de forma torpe, pero muy torpe, el asunto fronterizo. Debió haberse agotado pasos, ¿verdad? Y si el río, la mayor parte del río está en territorio dominicano, y ellos lo que aprovechan es un pedazo que entra a su población. Usted puede desviarlo aguas arriba, porque los ríos es por gravedad. Desviarlo aguas arriba, usted lo que quiere es el agua. Bueno, pues desviarlo aguas arriba para el territorio dominicano y lo deposita más adelante. Y ya. Y evita el conflicto. Entonces, no debilita el aparato productivo nacional y el comercio en esas áreas, porque nosotros perdimos el mercado haitiano prácticamente. ¿Tú sabes qué es lo difícil de un negocio? Es encontrar el cliente.
Entonces, cuando tú tienes 12 millones de haitianos comiendo huevos producidos de este lado, de la República Dominicana, y tú de golpe y porrazo cierras ese negocio, ellos van a buscar aquí comprar los huevos. Lo están comprando en Sudamérica. Están comprando los espaguetis en Sudamérica. Están comprando el azúcar en otro lado, el cemento en otro lado. Pero los empresarios dominicanos están exportando muchísimos de los productos que se producen en República Dominicana, lo están llevando a través de los puertos en Haití. Significa que ha sido un golpe bajo para los comerciantes de la frontera y para los propietarios de la frontera que viven de eso. Bueno, realmente nosotros no quisiéramos ya hemos pasado 15 minutos después del programa. Lo que pasa fue que llegamos tarde. De 8, bueno, 15 minutos. Y nosotros vamos a dejar a nuestros seguidores, pero que usted nos comenta con algo de programa. Yo estoy comprometido con el pueblo, hace mucho tiempo que estoy comprometido con Francisco Vázquez, que siempre ha tenido la deferencia de invitarnos a sus espacios, te lo agradezco, y a los seguidores que piensen muy bien a la hora de elegir sus autoridades. No le den la espalda a la política. La política es el instrumento que tiene la gente para llevar a cabo, ¿verdad?, los fines colectivos. Un mal gobierno nos afecta a todos, un buen gobierno nos beneficia a todos. Entonces hay que saber elegir. Voten verde, voten en la casilla 3. Licenciado, gracias. Muchas gracias. A ustedes, nosotros nos vamos a reencontrar el próximo lunes aquí en su espacio conectado en la tele. Gracias al licenciado Antonio Bazán y gracias a todos. Nos vemos.